Leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí, mi Señor, que nos presta la salud para venir, mi Señor, y congregarnos en tu nombre, Jesús. Señor amado, síguete glorificando en cada uno de nosotros conforme a tus planes y propósitos. Espíritu Santo de Dios, gracias por capacitarnos, mi Señor, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Disponemos nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, mi Señor. Capacítanos, Señor, para ponerla por obra, para agradarte, mi Señor, y ser conformados cada día más, mi Señor, en tu apariencia, mi Señor, a tu imagen, Dios mío, hasta que lleguemos a tu estatura. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Hermanos, esa última alabanza tan preciosa, que es necesario que nosotros la tengamos en cuenta en nuestras vidas, porque según Filipenses, el Señor dejó su trono atrás y vino a la cruz para traernos luz a nuestras vidas y libertarnos, traer paz a nuestros corazones y bendición, y prepararnos, por supuesto, para esa gloria que está disfrutando el Señor en los cielos. El propósito del Señor es vestirnos, porque por supuesto que nos tenemos que morir y vamos a recibir una habitación celestial. Pero debemos entender, hermanos, a qué vestido se refiere el Señor en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? ¿Qué vestido habla Pablo? Porque muchas veces nos vestimos de religión. En muchos lugares usted ve estrictamente cómo la gente se van organizando, y eso es bueno uno organizarse y vestirse bien, y sobre todo para venir a la casa donde es invocado el nombre del Señor. Pero es más que eso, hermanos, es más que ropa exterior, y es mucho más que simple religión. El Señor, ¿por qué? Porque el Señor tiene ojos con rayos X. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe nuestro meditar, mientras estamos dormidos, el Señor lo sabe, todo lo sabe. El Señor conoce nuestros pensamientos. Entonces, muchas veces nosotros nos vestimos de religión, pero a los ojos de Dios simplemente estamos sucios. ¿Y qué quiere Dios? Limpiarnos. Entonces, porque nosotros nos vamos acostumbrando a las cosas. ¿Cuántas veces servimos muy bien vestidos, pero nuestro corazón, hermano, cómo es posible uno sirviendo donde dice la Biblia que el que me sirve, sígame, y ahí donde yo esté, ahí estará mi servidor? Dice, el que me sirve, mi Padre lo honrará. Pero la palabra dice que se aparte de iniquidad todo aquel que le sirve al Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces,
Muchas veces nosotros estamos vestidos por fuera, vestidos de tal religión, de tal ministerio, de tal concilio, de cosas creadas por el hombre, pero no vestidos de Cristo. Y ese es el grave problema que vamos a tener en aquel día, porque hay una invitación que ninguno podemos evadir, y vamos a estar delante de Dios en el día de la cena, pero en el día del juicio. Entonces, qué terrible es uno servirle al Señor, porque todos somos servidores de Dios. Dice la Biblia que todos somos embajadores de Cristo, y que su embajada o su ministerio no es de hombre, sino que es llamado de Dios. Entonces, qué lindo es nosotros servirle al Señor, porque Dios nos llama no solamente a servirle en un lugar de esto, servirle en la casa, en nuestro hogar. ¿Para qué? Para que haya bendición, para que no haya simplemente una relación humana, sino llena de Dios y llena de la voluntad de Dios, para que haya bendición, para que nuestros hijos sean bendecidos y para que nuestro hogar sea bendecido, para que nuestro trabajo y nuestra vida sea bendecida. Dios debe estar ocupando un lugar especial, hermano, no en la iglesia, sino en nuestras vidas. Porque nosotros somos altar de Dios, somos templo de Dios y somos adoradores del Señor. A Dios, hermano, las cosas no lo adoran. Y como decía Job, Señor, te adorarán los muertos. Los muertos no adoran. La gente está muerta en delitos y pecados, por eso no adoran a Dios. Entonces, no se trata simplemente de adorar a Dios con nuestras bocas, sino con ese vestido externo e interno que es Cristo en nuestras vidas. Mucha gente sirviendo, hermano. Yo he conocido gente en el servicio al Señor, sirviendo estrictamente, y usted los ve con esa vocación y con esa devoción para servir, pero cuando uno, hermano, ve cosas y se da cuenta de cosas, hermano, sus corazones llenos de maldición, llenos de amargura, y así son sus vidas y así son sus casas, hermano. Y Dios quiere que nosotros entendamos de que los ojos del Señor atalayan la tierra, que los ojos del Señor atalayan nuestros corazones y nuestras vidas, y que Dios viene, dice, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Eso se refiere a un vestido, hermanos. Entonces, qué terrible es ver cuando el Señor nos habla a través de toda su palabra, porque ¿cuál es el propósito de la palabra? La Biblia dice que es jabón de lavadores. La palabra nos lava, y también la palabra nos limpia, porque es agua que nos limpia y que nos sacia. Entonces, muy tremendo, hermano, porque muchas veces estamos vestidos de religión, nos congregamos, leemos la palabra, cantamos y hasta lloramos, y muchas veces nuestros corazones está, como dice el Señor por allá en Proverbios, hermano, Proverbios 6, cuando el Señor habla de que 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Entonces, porque por fuera podemos estar muy bien vestidos, hermanos, de tal congregación o de tal religión, pero por dentro, hermanos, el Señor nos quiere vestidos de Cristo. Porque la Biblia habla de ojos altivos, lengua mentirosa. Hermano, ¿cómo es posible que una persona que estamos buscando del Señor, que el Señor está haciendo una obra, que el Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros, hay mentira en nuestra boca, hay maldición en nuestra boca, corazón que maquina pensamientos inicuos? Hermanos, en aquel día el Señor dice que va a apartar, va a enviar a sus ángeles y va a apartar a los de la izquierda y los de la derecha. A las ovejas, hermano, las va a apartar del resto. El testigo falso que habla mentiras. Entonces, si nosotros venimos, hermano, a que el Señor nos lave con ese jabón, a que el Señor nos limpie, es necesario de que esa vestimenta sea interior, sea preciosa, hermano, que no haya mentira en nuestras vidas, que no haya cosas con nuestros hermanos, que no haya mentira, hermano, que no hayan inventos, que no haya maldición en nuestras vidas. El Señor quiere limpieza en nuestros corazones, y sobre todo, dice, la gente que genera discordia, hermano, porque cuántas veces hay hogares y la función de los padres es mantener bendición
en sus hijos y sus hijas casadas. ¿Y cuántas veces sus padres son los primeros, hermano, que causan división en los hogares? Discordia, y qué terrible que eso suceda en la iglesia. Entonces, hay una limpieza, hermano, interior que debe haber en nuestra vida. La más importante es la limpieza interior, para que después el Señor nos convenza de esa limpieza exterior. Entonces, ¿a qué vestido se refiere Pablo? En Romanos 13 dice la Biblia, 13:14, dice que nuestro vestido es Cristo, que nos vistamos de Cristo. Ahora, ¿qué es vestirnos de Cristo? Porque mucha gente cree que vestirnos de Cristo es vestirnos de mucha letra, de mucho conocimiento bíblico. Acordémonos de que el Señor andaba sometido a la voluntad del Padre. El Señor, cuando había cualquier tentación y cualquier propuesta del mundo, el Señor inmediatamente sacaba la palabra, y la palabra estaba por encima de cualquier cosa, y derribaba todo argumento con la palabra del Señor. El Señor vivía apartado, hermanos, en la voluntad del Padre. En Efesios 4:24 nos llama el Señor a vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre está hablando de nuestro vestido en Cristo. Entonces, ¿cómo voy a ser, hermanos, un nuevo hombre? ¿Cómo me voy a vestir de nuevo hombre si no estoy vestido de Cristo? Por eso es tan importante que nosotros entendamos el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, hermanos, dice que las cosas viejas pasaron. Yo me pongo, hermano, a mirar la palabra y a observar nuestras vidas, y cómo el Señor, queriendo llenar nuestra casa de paz, nosotros mismos, hermanos, somos los que deshacemos lo que el Señor hace. Por eso la nueva criatura dice que las cosas viejas pasaron, las memorias viejas pasaron. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor, usted sabe la lucha tan grande que tiene usted y que tengo yo en este mundo, hermano? Las tentaciones, las situaciones, las necesidades, las propuestas del mundo que usted y yo recibimos cada día, hermano, y que enseguida en la casa nosotros tengamos una persona que es nacida de Dios, que debe glorificar a Dios, hermano, y que esté trayendo a memoria las cosas pasadas, sabiendo que ya Dios las olvidó. O sea, nosotros destruimos lo que el Señor quiere hacer, y eso nos invalida, eso nos desnuda ante Dios, porque el pecado trae desnudez. Dice que Adán y Eva pecaron y se vieron que estaban desnudos. ¿Qué es lo que nos lo desnuda a uno? El pecado. O sea que el pecado trae desnudez. Por eso Dios dice que allá nadie, hermano, nadie que hace iniquidad entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el pecado nos desnuda. ¿Cómo vamos a estar delante del Señor en el día de la boda, que el Señor nos llama a vestirnos de Cristo, a vestirnos de amor? ¿Cómo vamos a estar desnudos? Pues por eso es tan importante que nosotros pongamos por orden la palabra del Señor, hermanos. En Job 29:14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría. Acordémonos que la justicia de Cristo era Cristo. La justicia de Job, era Cristo. Dice la Biblia, Dios hablaba de Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nosotros podemos ver en ese primer capítulo cómo dice la Biblia que Job hacía holocaustos cada día, que antes de que sus hijos pecaran, él estaba ofreciendo holocaustos, o sea, estaba ofreciendo la sangre de Cristo. Él estaba cubriendo sus hijos, o sea, antes con los sacrificios que él hacía. O sea, la justicia de que habla él, me vestía de justicia y ella me cubría, era precisamente la sangre de Cristo, pero no como un dicho de que me cubro con la sangre, sino con los sacrificios reales que él hacía. Entonces debemos entender, hermano, que la perfecta justicia para estar delante de Dios es vestirnos del Señor Jesucristo. Su vida perfecta
su obediencia y su muerte sin pecado nos hace a nosotros justos delante de Dios. Entonces, muy importante que entendamos algo. El Señor dio la ley con el propósito de que todas las personas cumplieran cada uno de los mandamientos de la ley, pero era imposible que nosotros pudiésemos cumplir la palabra de Dios. El Señor vino a la tierra con el propósito de vivir lo que usted y yo teníamos que vivir. Él vino a vivir en esa perfección. Y como usted y yo no podíamos vivir en esa perfección, teníamos que morir, porque la acusación del diablo es que la paga del pecado es muerte, como un mandamiento de Dios, y Dios acusa al diablo que el que pecó, Señor, tiene que morir. La Biblia dice que Él nos acusa de día y de noche. Cada que usted peca, el diablo lo acusa a usted y me acusa a mí con muerte. Entonces era imposible que Dios nos justificase a nosotros siendo un Dios de amor y un Dios de justicia. Algo de eso vimos el jueves. Entonces es importante que entendamos que Cristo vino a vivir nuestra vida. Por eso la persona que está en Cristo, que se une a Cristo, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, es una persona que cumple lo que Cristo cumplió. Por eso sin Jesucristo es imposible la salvación. Sin Cristo es imposible vestirnos. Entonces, muy importante, hermano, que nosotros entendamos de que Cristo vivió nuestra vida y que Cristo murió lo que nosotros teníamos que pagar. Por eso, cualquier vestimenta, lo dice Isaías, cualquier vestimenta es un trapo sucio delante de Dios. O sea, cualquier cosa en la que usted y yo queramos basar nuestra vida religiosa, nuestras obras que hagamos delante de Dios, es un trapo sucio. Vayamos a Colosenses 3:12. Dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿cómo se viste un escogido de Dios? Porque es que todos nos llamamos cristianos. Y mucha gente vive su vida independiente de Dios. Toman decisiones independientes de Dios. ¿Cómo es que se viste? Vestidos como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios, hermanos? Cuando en la iglesia nos vestimos de religión, ¿qué es un vestido de religión? Es algo que escuchamos, pero somos oidores olvidadizos. No ponemos por obra la palabra del Señor. En la iglesia, hermano, nos vestimos de religión, pero en la casa somos desaprobados. Es bíblico el que la esposa vista al esposo, lo cubra. La Biblia dice que la mujer santa santifica al esposo, que es inconverso. Qué importante, hermanos, es nosotros poder ayudar a vestir a la esposa, al esposo, al hermano, a la familia. ¿Cuántos familiares de nosotros, nuestra madre o padre, están vestidos de religión, la religión tradicional, de idolatría, de muerte? Y el creyente que está supuestamente vestido de Cristo, como hermano, con su testimonio, no los ayuda a vestir, si no entra ni los deja entrar. Qué terrible, hermanos. Entonces, la Biblia nos llama que nos vistamos del Señor. Muchos son un tropiezo, hermanos, en los hogares, tropiezo. Usted sabe lo que es que una persona lleve una vida mundana y de un momento a otro conozca del Señor y comience animado él o ella en el Señor y comience a hallar un tropiezo con su esposo o con su esposa o con su hijo.
hermano, sabiendo que en la calle el diablo le tiene todas las posibilidades para hacerlo caer. Y llega uno a la casa, en vez de tener una cobertura, que le pongan a uno una cobertura de paciencia, de amor, de bondad, de benignidad, como dice la Biblia, hermano, y lo único que hay es siempre: tú fuiste perdonado, sí, pero mira aquello, mira, siempre trayendo el pasado al presente, hermano, invalidando la palabra de Dios. Qué cosa tan terrible, hermanos. O sea, eso es decirle: la palabra de Dios no me importa lo que tú me hiciste a mí. Qué terrible, hermanos. Entonces, por eso no hay triunfo, no permitimos que el amor verdaderamente, la restauración llegue a nuestras vidas. Invalidamos la palabra del Señor. No solamente me visto de religión, pero cuando voy yo verdaderamente a que esa sea, hermano, una obra del Señor, ayudo antes a que mi esposa se desvista, antes a verla desnuda, o al esposo o al hijo, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, hermano. Por eso dice que hay que echarle candado a la boca. ¿Y qué? El diablo acabando, hermano, destruyendo. De un momento a otro, una persona que está ferviente buscando al Señor, de un momento a otro el diablo vuelve y lo tira al mundo. Y es difícil que se pare. Y ahí ya no valen lágrimas. Entonces, hermano, qué importante nosotros vestirnos para ayudar a vestir al otro. Por eso mire que el Señor dice que aquel que juzga, que mire que tiene al que está juzgando tiene una astillita así pequeñita. ¿Por qué? Porque está arrepentido. Pero el otro tiene una cosa así de grande. ¿Por qué? Porque está acusando y no tiene autoridad. Hay que cubrir, hermano, hay que cubrirnos, ayudar a vestir al otro, tal cual como dice la palabra del Señor. Entonces dice que vistámonos como escogidos de Dios. Y ahí sigue diciendo el versículo en Colosenses, dice: santos, o sea, apartados, consagrados para el Señor, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, es muy importante que nosotros nos estemos observando como hermanos, porque a veces no hay paciencia. Lo único que la gente a veces no tiene es paciencia. Cualquier cosa los desespera, cualquier cosa los saca de quicio. Entonces, cuando ya sale de quicio, violó el mandamiento de Dios, le dio lugar al diablo, y lo que sigue es pecado. Sale amargura de su vida, salen palabras que ofenden al hermano, que ofenden al otro. Entonces, muy importante, hermano, porque la vestimenta es por dentro y por fuera. Acordémonos cuando vimos los vasos. Es una limpieza por fuera y es una limpieza por dentro que hace el Señor en nuestras vidas. Entonces, las vestimentas es un simbolismo que usa Dios, porque Dios usa la palabra vestido, cubrirse en la Biblia, en toda la Biblia, pero se está refiriendo a un vestido, una cobertura de salvación para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que el pecado nos desnuda. Dice que Adán y Eva, cuando pecaron, se vieron desnudos. El pecado nos desnuda, hermano, delante de Dios. Entonces, qué lindo, hermano, nosotros poder entender la obra de Cristo. Porque sin la obra de Cristo en nuestras vidas, hermano, es imposible agradar a Dios. El cristianismo verdadero es aquel en el que usted y yo no hemos terminado, sino que estamos avanzando. Y la meta es la imagen de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que se está refiriendo a Cristo hombre, la imagen de Cristo hombre. Entendamos que Cristo era hombre y era Dios al mismo tiempo. Porque muchos desechan la deidad de Cristo, y eso sí que es grave, eso sí que es un pecado gravísimo. Que hay muchas religiones inventadas por pedazos de carne que van para el infierno, que se están llevando un poco de gente, hermano, que le enseñan al pueblo de que la deidad de Cristo, que Cristo no es Dios, que Cristo fue simplemente un hombre. Claro, Él vino, pero acuérdense lo que dice el Señor en Juan capítulo 17: Señor, restáurame aquella comunión que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros entendamos de que Cristo era 100% Dios y 100% hombre, pero al que Dios nos llama a imitar es al 100% hombre.
que se despojó, que se humilló, que sufrió, que padeció, que se aguantó, que lo tentaron en todo y se guardó. Él estaba. Ese es el vestido que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la imagen de Cristo. Que hagamos lo que Él hizo, que sigamos las pisadas que Él tuvo como hombre. Como Dios es imposible. Entonces, ¿por qué? Porque la desnudez es ausencia de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo. Sin la justicia de Dios estamos expuestos, hermano, a la ira de Dios. Colosenses 3:3, hermanos. 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces entendamos, solo aquel que ha muerto está escondido en Cristo, está escondido en Dios. Solo ahí lo dice claramente, porque habéis muerto. O sea, aquel que murió al mundo y que vive para Dios, aquel que fue crucificado con Cristo, como dice Gálatas 2:20, que fue sepultado con Cristo, como dice Romanos capítulo 6, para muerte. Y entonces dice, porque habéis muerto, y como habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, estamos escondidos con Cristo en Dios. El que ha muerto, aquel que está vestido de Cristo, aquel dice, hermano, que en el bautismo de Jesucristo, de Cristo fuimos revestidos, y el bautismo de Cristo fue su muerte, fue su cruz. O cuánto, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, dice Lucas, y cuánto me angustio hasta que esa hora llegue. El bautismo de Cristo es la muerte, y aquí nos habla de que hemos muerto con Él, y como hemos muerto con Él, estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, es la iglesia del Señor, aquella que va a ser redimida, aquella que va a estar en ese día festivo, en esa gloria de esa cena, y en el día del juicio de Dios. Es esa iglesia que ha muerto, hermanos. Ha muerto a sus pasiones y deseos, a los deseos del mundo, de la carne, hermano. Entonces, y dice, sigue diciendo el 4, cuando entonces Cristo, vuestra vida, se manifieste. Si Cristo es mi vida, como decía Pablo, la vida de Pablo era Cristo, y ya lo vamos a ver. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Quieren? Los que murieron, porque habéis muerto. Hermano, ¿cómo es posible que el creyente, soy un creyente y sigo en el mundo, sigo con los deseos del mundo, con las cosas del mundo, las fornicaciones del mundo? Hermano, usted no ha muerto, yo no he muerto, hermano. Y si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Con razón no hay fruto en ninguna parte. Dios no nos llama a una religión, Dios nos llama, hermano, a una relación a través del evangelio, de la redención. Es un proceso de Dios para nuestras vidas. O si no, simplemente Dios, ¿para qué mandó a su Hijo? Simplemente cada uno diga, yo recibo al Señor en mi corazón y lo acepto y ya. No, es un plan de redención, es un proceso de redención, hermano. Y el Señor da un modelo y un diseño perfecto, el cual Cristo cumplió a cabalidad, y nosotros lo debemos cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos da ese poder para cumplir lo que Dios quiere. Dice que en Cristo, hermano, todo lo podemos. Entonces, también seréis manifestados con Él en gloria, para vestirnos para aquel día. Hermanos, debemos estar escondidos en Cristo. Y el que está escondido en Cristo, porque murió con Él, murió a los deseos de este mundo. En 1 Corintios 15:22, porque este es el mismo contexto, dice, porque así como en Adán todos mueren, o sea, todos los que son descendientes de Adán están muertos. Así estén vivos, están muertos. En Cristo, también en Cristo, todos serán vivificados. O sea, los que están en Cristo están vestidos de redención. Entonces estamos viendo a qué vestido se refiere Pablo. Porque dice que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios una casa
una habitación celestial. ¿A qué vestido? Colosenses en el 3:10. El Señor nos llama a desvestirnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a la imagen del Señor, se va renovando, mire, cada día, hasta el conocimiento pleno. Mire qué importante, hermano, lo que es el conocimiento de la palabra. La renovación es hasta el conocimiento pleno de Dios. Conocer la palabra, hermano, saber discernir entre lo santo y lo profano para nuestras vidas. Y sigue diciendo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Porque en esto había grandes diferencias entre los judíos y los griegos, y entre cada uno de los que menciona el Señor ahí, cada uno creyéndose mejor, pero en Cristo todos, hermano, todos somos llenos en Cristo, todos lo tenemos en Él, y Él es todo en cada uno, hermano. Aquí no hay diferencia entre el uno y el otro. Y es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que si el mundo vive como quiere, independiente de Dios, hermano, nosotros venimos a congregarnos para que el Señor haga una obra transformadora en nuestras vidas, primero que todo en nuestra mente. Por eso, para que Dios transforme en nuestra mente, nosotros tenemos que entender de que debemos ser un sacrificio vivo para Dios. O sea, entender de que yo no me hice, que nosotros no nos creamos, que lo que usted come no es suyo, que lo que usted viste no es suyo, que lo que da la tierra no es del hombre. Y ya se lo muestro por la palabra. Entonces, que el mundo viva, hermano, y que el mundo viva y no agradezca a Dios para nada. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos todos los días con el Señor. Que el mundo haga lo que quiera, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo vive en un planeta que no es de ellos. El planeta no es de nosotros, hermanos. Nosotros como hijos de Dios lo entendemos. Bebemos el agua que no son de nosotros, pero el mundo, nosotros reconocemos que es de Dios y que Dios nos la da cada día. Pero el mundo no reconoce eso. Se calientan con un sol que es de Dios, es ajeno, y que el Señor lo apaga cuando quiera. Respiran un aire que es de Dios. Vaya, dígale al hombre que compre aire, hermano. Entonces, y comen lo que produce la tierra, que es de Dios, igual que nosotros. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, no reconocen a ese Dios vivo. Lo dice Romanos capítulo 1, el verso 18 en adelante, hermano. Por eso Dios los entrega a pasiones terribles, a tinieblas, hermano, y no quieren vestirse. Pero que el mundo no quiera vestirse, hermano, eso está bien, normal. Pero que usted y yo, que venimos, hermano, a recibir el consejo de Dios, la palabra, hermano, que nos capacita para amar al Señor, que nos capacita para querer hacer la voluntad de Dios, que nos capacita para ser bendición en nuestros hogares, que nos capacita para perdonar, hermano. Cuando nosotros venimos, entonces Dios comienza y quiere hacer una transformación en nuestra vida. Él nos va vistiendo de Cristo. Mire, leamos en Deuteronomio. Yo quiero que usted lea esto. Capítulo 10, verso 14. Claro que eso lo dice toda la Biblia. El Salmo 24 lo dice. Mire lo que dice. Porque es importante que nosotros como hijos de Dios seamos agradecidos con el Señor. Esperemos en el Señor. Porque el Señor, hermano, ha prometido bendición para nuestras vidas. Dice Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Qué lindo es uno ser agradecido, hermano, cuando nos comemos un pedazo de pan. Señor, gracias porque este pan es tuyo y me lo das, para que Dios provea más, hermanos. Qué lindo es ser agradecidos. En el Salmo 24 dice que el cielo y la tierra y la plenitud de todo eso es de Dios.
La tierra y su plenitud. O sea, ¿qué es plenitud? Todo lo que tiene la tierra es de Dios, es de Él. Entonces, pero nosotros, hermanos, somos agradecidos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reconocer, hermano, cada día que todo es de Dios y que solo por su misericordia, hermano, estamos aquí. Hay gente que quisiera estar en un lugar de esto, pero no puede porque está muriendo en un hospital. O están perdidos en la drogadicción, hermano, que no controlan. O están engañados por el mundo. Qué bendición y qué agradecimiento con el Señor. Gracias porque nos tienes aquí. Señor, no nos sueltes. Porque solo por su misericordia, hermano. Entonces, por eso es tan importante. La palabra dice en Efesios 5:10, dice que comprobemos qué es lo que es agradable al Señor, hermano. Es importante. Mire, usted en un hogar, usted tiene que comprobar qué es lo que le agrada a su esposa, o si no, va a tener problemas. Y qué es lo que le agrada a su esposo. Eso es lógico, hermanos. Usted en un trabajo tiene que comprobar cómo es que le agrada al empleador que usted trabaje, para que lo bendiga. Y si no, Dios lo va a bendecir, lo va a llevar a un lugar donde valoren su trabajo. Hermano, entonces en la casa del Señor dice que comprobemos qué es lo que le agrada al Señor. Hay que comprobarlo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos estar sirviendo, cantándole al Señor, predicando al Señor. Predicando, porque es que mucha gente ve a los pastores como los ungidos del Señor. Hermano, ungido, ¿cuál ungido del Señor? Ungido del Señor es todo aquel que está en Cristo. La unción de Dios es el Espíritu Santo. Los milagros y los dones y todo eso se acabarán, y muchos van para el infierno. Como les dice el Señor, ¿por qué me decís Señor, Señor? Si nunca hiciste lo que a mí me agradó. Hay que comprobar qué es lo que le agrada al Señor, hermano, para poder estar en aquel día lleno de bendición eterna y ser bendecido aquí mientras nos vamos. Entonces, porque hay mucha gente, hermano, que canta, que predica, y eso lo sabemos. Yo he conocido un poco de siervos, que todo el mundo llama siervos, pero ¿siervos de qué? Siervos de su corazón, siervos de sus avaricias y siervos de su carnita, que le gustan las carnitas. Eso es lo que he conocido yo. Claro, también conozco siervos de Dios, pero he conocido, Dios mío, y la clientela detrás. Entonces hay mucha gente evangelizando, hermano, y haciendo cosas que a los ojos de Dios no están comprobando que su vida es agradable al Señor. Nosotros debemos comprobar, hermano, cada día que somos agradables al Señor, o si no, no crecemos, hermano, porque debemos crecer hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Y la Biblia dice que lo que más le agrada al Señor de todo es que lo conozcamos y que lo entendamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer, hermano? Si no, la gente no se congrega, la gente no va a los estudios. ¿Cómo? La gente no lee la palabra. Entonces puede ser el servicio suyo o mío, hermano, pero si no está lavado con la sangre de Cristo, Dios lo llama inmundo. Y ya lo vimos en Apocalipsis, anótelo, 7:14, ahí lo dice claramente, que aquellos que van a estar delante de Dios fueron porque sus ropas fueron lavadas y emblanquecidas con la sangre del Señor. Nosotros cada día debemos tener nuestras ropas, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, lo que hacemos, lavado con la sangre del Señor, hermano, en obediencia al Señor. Hay gente que puede decir, no, pues entonces nadie puede ministrar, hermano, porque hay gente que dice eso. No, si quieren perfección, el Señor dice que seamos perfectos como Él es perfecto, que seamos santos como Él es santo, que andemos en las pisadas del Señor, que seamos obedientes como Él fue obediente. En el tabernáculo, el modelo eterno de Dios, que nosotros somos ese tabernáculo en la tierra. Antes de entrar a ministrar a Dios se tenían que hacer una cantidad de cosas, hermanos, sacrificios y lavamientos y vestimenta blanca para poder entrar a ministrar a Dios. O sea, que si Dios nos puso ese ejemplo, nosotros podemos, hermano, ministrar al Señor, agradar al Señor, predicar, evangelizar, hermano, pero limpios, como dice el Señor en su palabra, limpios, para poder tener esa autoridad. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos producto de carne y sangre, dice, no hereda. O sea, lo que usted y yo hagamos, que porque dice que confesamos un nombre, que porque declaramos de que somos hijos de Dios y que ya mi nombre está escrito en el cielo, pero mi fruto dice todo lo contrario.
Carne y sangre no hereda. El hecho de que usted sea llamado como pastor, como evangelista, no importa. Eso no nos da derecho a hacer lo que nos dé la gana. Dios nos llama a ser santos, a consagrarnos, a apartarnos para Él y para sus propósitos. Y vamos a ver un ejemplo muy importante en la Biblia, porque este es el ejemplo más grande de la Biblia. De cómo muchas veces su religión y la mía es lo que vale. No, vale es que yo soy ministro de tal parte. Entonces un ministro ya es un hombre que tiene una honra y una posición, hermano. Olvidémonos de todos esos cuentos, que todo eso es basura. Lo único que le agrada, comprobando que se agrada al Señor, en su obediencia y la mía a la palabra, nada más. Así que cualquier llamado es basura, y ya se lo muestro por la palabra. ¿Qué apóstol? ¿Qué profeta? Basura. Si no somos obedientes a la palabra del Señor. Basura nos va a condenar. Siendo una bendición de Dios, uno mismo lo hace basura. Pablo entendió esto, hermano, muy bien, más que nadie en la Biblia. Pablo sabía que él estaba vestido de muerte, aunque él pensaba todo lo contrario. Las vestimentas de Pablo todas eran terrenales, enseguida se las muestro, todas eran terrenales. Su linaje terrenal. O yo digo, no, yo soy del linaje de, por ejemplo, el rey de España, terrenal. Su país, terrenal, que va a ser quemado con fuego. Su maestro, Gamaliel, terrenal. Sus riquezas terrenales, todo era terrenal, hermano. Entonces Pablo entendió muy bien los dos tipos de vestimentas que usted y yo necesitamos para aquel día. Y muy importante, vayamos a verlas. Vayamos a Filipenses 3, desde el verso 4, para que miremos lo que consideraban muchos. Mire, hermano, porque dentro de la gente que está en la religión hay muchos que se consideran mejor que otros, porque es que yo soy de Estados Unidos o yo soy de Alemania, hermano, pura basura. Antes estamos pecando cuando veo a otro y yo superior a él. La Biblia dice que lo vea a él como superior a mí. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Entonces, miremos qué fue lo que Pablo consideró basura, que para muchos es lo más alto, para Pablo era lo más alto. Mire los dos vestidos. Aunque yo, verso 4, tengo también de qué confiar en la carne. Mire lo que dice, en la carne. Porque es que si usted es un ministro, si usted no está viviendo en la voluntad de Dios, usted está en la carne, o yo. Entonces Pablo está hablando, también tengo que confiar en la carne. Dice, y mire lo que dice Pablo: si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, menciónenme a cualquiera, dijo Pablo. Menciónenme a cualquiera. Si alguno tiene que confiar en la carne, yo. Así lo dice. O sea, Pablo comienza a mencionar de qué estaba vestido, sus vestimentas para el día del juicio. Mire sus vestimentas. Mire las vestimentas de Pablo, hermanos. Circuncidado al 8º día. O sea, para Pablo eso era un orgullo, que había sido circuncidado. Porque se tenía que derramar la sangre. Acuérdese que desde antes de la fundación del mundo el Señor lo que puso fue la sangre. Dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Circuncidado en el 8º día. Ojo, le circuncidaron la carne. Del linaje de Israel, carne. De la tribu de Benjamín, carne. Hebreo de hebreos, carne de carne. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, celoso de algo que él no podía cumplir. Pura carne. ¿Por qué? Porque dice que él era celoso de la ley. Tan celoso era que empezó a matar a los cristianos. Mire usted lo que hace el celo. Como lo que hace, hay gente que cree, que dicen que son mejores que usted, que porque son de tal movimiento, que son más santos que el otro porque visten desde aquí hasta aquí, y porque todos los miden con regla apenas entran, que no se pueden cortar la capul y tales cosas, y cantidades de cosas, y llenos de negocios.
pero son mejores que todos. Y mire, cuando una iglesia comienza con esas cositas de que somos mejores que aquello, que tenemos la verdad y que tenemos aquello, eso comienza a ponernos en una posición de secta. Entonces, mire usted, 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Mire, un hombre persiguiendo hombres, pero no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque si mataron a algunos, el Señor dice que no le temamos al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y echar el alma a los infiernos. Esos que mataron, derechito, a esperar en el Señor hasta que el Señor vuelva. Entonces, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cómo le parece? Entonces mire, esta es la vestimenta de Pablo, esto era lo que él se vestía. Eso es lo que el Señor les decía a los fariseos hipócritas que se paran en las esquinas a mostrar sus decoraciones, sus filacterias, hermano, y a ponerle cargas a la gente que ellos no podían llevar. Mírenlo ahí, porque Pablo era fariseo más grande que todos los demás, y ahí lo acabamos de leer. El más grande religioso de toda la Biblia, Pablo. Entonces no ha habido nadie, hermano, que tenga esta vestimenta de Pablo. La vestimenta de Pablo, sobrada. Y hoy en día muchos de los que no han creído en el Señor allá en Israel siguen con esa vestimenta de Pablo. Claro, no tan alta como la de Pablo. Porque hay muchos, hermanos, ¿de qué puede estar vestido usted o yo? Que hablo en lenguas, que yo hablo en lenguas, o que profetizo, o que el Señor me usa a mí o a usted en esto o aquello, o que no, hermano, eso son puras vestimentas de la carne, pura carne. No lo dice el Señor, hermano, tenemos que entender la Biblia. En aquel día me diréis, Señor, Señor. Mas yo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Al Señor, pues te llamo Señor porque mira, yo hice milagros, hablé en lenguas, echaba fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces mire, todo eso es carne, hermanos, carne. Es el agradar a Dios, es, hermano, dice vestidos de amor, vestidos del fruto del Espíritu. Eso es lo que nos llama el Señor a vestirnos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Antes de Cristo, circuncidado al 8º día. Después de Cristo, crucificado con Cristo. Mire qué hermosura. Antes de Cristo, del linaje de David. Ahora en Cristo, linaje escogido. De la tribu de Benjamín, antes de Cristo. En Cristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque usted y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Me entiende? Eso es lo que es la iglesia, eso es lo que dice Cristo. Pero antes, de la tribu de Benjamín. Fariseo celoso de la ley. En Cristo, celoso de la cruz. Mire qué hermosura. Y del evangelio de la cruz. Primero celoso de la ley, ahora celoso de la cruz. Mucha gente celosa de la palabra, pero no quieren saber nada de la cruz. No quieren saber nada de obediencia, de someterme a los mandamientos de Dios, para que haya bendición en mi hogar, para que haya bendición en mi trabajo, para que mis hijos sean bendecidos. Entonces mire los cambios en Pablo. Antes estaba vestido de inmundicia, que él mismo lo dice, de basura, pero hay otra palabra peor. Y ahora vestido totalmente de Cristo. Mire las dos vestimentas, qué hermosura. Perseguidor de la iglesia. Antes de Cristo perseguía a la iglesia, ahora perseguido por la iglesia. Qué hermosura. Perseguido por los religiosos. Usted no sabe que la persona que más odia el judaísmo en el mundo es a Pablo. Lo odian a muerte. Pues los que están cegados, los que Dios les ha abierto los ojos, han podido ver en Pablo a un servidor del Señor, a un siervo del Señor. A los hebreos, judíos que han creído en el Mesías, ya ven a Pablo como una grande bendición. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo decía que su religión era irreprensible, así como muchos se consideran irreprensibles, santos en su religión. Pero en Cristo, su inmundicia, toda esa inmundicia, fue quitada y declarado justo. Entonces, hermanos, si las vestimentas de Pablo era todo eso, y decía, en lenguas, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero en la iglesia, en la casa del Señor, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que ponerme a hablar cosas que ni yo entiendo.
Imagínense aquí todo el mundo, y por ahí hay ministros, le dice, quiero a todo el mundo hablando en lenguas, qué cosa más antibíblica. Entonces viene una persona que nunca, por primera vez viene a la iglesia, y que está Manuel loco, están drogados o qué. ¿Dónde les dieron de esa? Hermano, deje de estar hablando en lengua, más bien póngase a obedecer. Bendiga a su esposa con obediencia, bendígala con buen trato, bendiga a su esposo. Sometámonos los unos a los otros y verá que eso es mejor que hablar en lenguas y mejor que hacer milagros, porque los milagros se tienen que volver a morir y ser consumidos por los gusanos. Pero cuando usted y yo verdaderamente estamos en obediencia a Dios, entonces Dios es glorificado, su nombre es santificado, su reino es establecido y vivimos para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Puro cuento religioso que nos han metido. Por eso fue que Pablo, mire lo que Pablo terminó diciéndole porque él está hablando a los judíos. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, todas las cosas que acabo de mencionar eran lo más grande para él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire lo que dice el 8. Y ciertamente, o sea, seguramente, totalmente, aún estimo, o sea, aún hasta ahora, todas las cosas como pérdida. Mire, todas, enumera, ¿cuáles? Las que acabo de enumerar. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ojo, hermano, mire lo importante que es conocer a Cristo, que es conocer la palabra, que es estudiar la palabra, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar a estudiar dentro de poco la palabra los jueves, 2 horas, verso por verso. O sea, un estudio sistemático de la palabra, para que conozcamos, hermano, lo que hay detrás de todo eso, para que entendamos y aprendamos, porque mire lo que dice Pablo: todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, hermano, que yo no lo estoy inventando. Pablo era el conocimiento, conocer a Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es que es todo lo que acabo de mencionar, hermano, todo lo que acabo de mencionar, su linaje, porque no lo consideraban ya ni hebreo, lo perseguían por todas partes para matarlo. Su linaje, hermano, y todo lo que acabo de mencionar, porque por ahí hay unos ministros, hermanos judaizantes, que dicen, no, que Pablo no quiso decir eso, pero ¿cuál fue la lista que acabo de decir? Ahí está. ¿Y qué terminó diciendo? Mire lo que dice el verso 8, y vamos a ver lo que sigue diciendo. Dicen, no, que Pablo, entonces comienzan a cambiarle las palabras a Pablo. No, Pablo, ahora, ¿por qué sabemos que es así? Porque Pablo después decía, yo cada día muero. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo solo me glorío en la cruz de Cristo y en el crucificado. Y me he propuesto saber entre ustedes solamente a Cristo y a Cristo el crucificado. Todo lo que decía Pablo. O sea, estaba dándole valor de que sí dijo lo que dijo, porque por ahí hay muchos que sacan libros tratando de decir que Pablo no dijo de su linaje. No, cualquier linaje terrenal es basura, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un linaje celestial que nos espera. ¿Cómo voy a estar yo en el cielo diciendo que yo soy americano, o que soy judío, o que soy de tal parte? No, hermano, en el cielo dice que Cristo es todo en todos, hermano. Y mire lo que sigue diciendo ahí al terminar el verso 8. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es ganar a Cristo? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Ahí lo acabo de decir en el mismo, al principio del verso 8. Entonces, todo lo que Pablo enumeró como pérdida es la versión del Nuevo Testamento de lo que decía Isaías 64. Todo lo que Pablo enumeró es un trapo de inmundicia. En el Nuevo Testamento, ¿qué es un trapo de inmundicia? Mi religión. Todo lo que Pablo enumeró. No que es que yo soy de tal congregación, que es que tenemos tal vez que... Hermano, todo eso es, si no estamos lavados con la sangre de Cristo, si no somos nuevas criaturas donde el Espíritu Santo está haciendo una obra sobrenatural que usted no se da cuenta. Que es que tengo que dejar aquello. Usted no tiene que dejar nada. Pídale al Señor que lo enamore, pídale al Señor que le enseñe, pídale al Espíritu Santo que lo capacite. Póngase, eso sí, a leer, póngase a escuchar la palabra, y usted va a ver como algo sobrenatural comienza a pasar en su vida. Y usted dice, pero ¿cuándo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya yo lo que quería fornicar ya no quiero? Odio eso, que quería la droga ya no quiero. Hermano, eso es un poder sobrenatural que viene del cielo. ¿A quiénes? A los que lo desean, a los que lo anhelan.
a los que lo piden. Entonces, qué lindo, hermano, todo lo que Pablo consideró, su linaje, sus estudios, su nacionalidad, sus celos ciegos, legalistas, no estaban lavados con la sangre. Entonces, cuando Cristo viene y lo lava, todo lo demás, lo anterior, lo dio por basura. Todo. Ahí lo enumera y lo sigue diciendo a través de todo, de las 14 cartas que Pablo escribió. Este jueves, ahí me acordé. La otra vez trajimos una enseñanza, pero no se grabó y me interesa que la vea mucha gente, sobre la carta de Hebreos, que es como el modelo de Dios en el Nuevo Testamento. Porque la mayoría de los pastores en la tierra dicen que Pablo no escribió esa carta. La mayoría de los ministros que murieron dicen que Pablo no escribió esa carta. Vamos a ver por la palabra, punto por punto, con el modelo de Dios, cómo es imposible que Pablo no haya escrito esa carta. El jueves la vamos a estar viendo como la vimos y con otras cosas maravillosas. Entonces, están invitados para que usted vea una de las cosas más maravillosas de la Biblia, que la mayoría de los pastores niegan de que Pablo la haya escrito. Entonces, están invitados para el jueves. Ahí nos gastamos 1 hora y media por lo menos en ese estudio. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pablo se vistió de Cristo y nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque Pablo supo que al ganar a Cristo se ganaba la salvación. Adquirió una ciudadanía celestial y un linaje real, hijo del rey. Eso es lo que usted y yo necesitamos, hermano, es el linaje. Y tristemente esto puede ser ofensivo para mucha gente, porque hay muchos hermanos judíos que es ofensivo que Pablo haya dicho eso. Pero más ofensivo para Dios es nuestro legalismo. Nuestro legalismo es la peor ofensa para Dios. ¿Por qué? Porque a Cristo le tengo que agregar mi bata larga, mi pelo largo, mi cara pálida y todo lo que más ponen. A Cristo, lo que se le agrega a Cristo es una inmundicia delante de Dios. Ahora, si Dios le pone a usted a mantenerse bonita así como Dios la trajo al mundo y agradarle a su esposa, agradarse a usted misma, qué bendición, qué lindo que no entre a muchas cosas que el mundo entró. Pero si es el Espíritu Santo, pero si es porque se lo prohíbe el pastor, inmundicia. Qué lindo que el Espíritu Santo lo convenza a usted de vestirse de tal manera, gloria a Dios, hermano. Pero que no sea simplemente vestirme mientras voy allá y cuando salgo cambio totalmente mi ropaje. Eso se llama hipocresía. Entonces, qué lindo que sea una obra, hermano. Para Dios la peor inmundicia es el legalismo, lo peor, porque el legalismo no tiene que ver con santidad. Dios nos llama a vivir una vida santa interiormente y exteriormente. No me diga una persona que es cristiana, que anda con los senos afuera, diciendo que es cristiana. Usted no es cristiano, usted está de venta. Está mostrando la mercancía. Y si se pone, entonces es, hermano, una obra de Cristo el que nos cambia. El que nos cambia. ¿Me entiende? Hay gente que cuando vivía en el mundo se hicieron muchas cosas y llegaron al Señor y ya no se pueden quitar eso que se hicieron, pero saben que por dentro llevan como una tristeza, una vergüenza que les produce el Espíritu Santo, pero saben que no pueden hacer nada, pero están gozosas con el Señor. Pero es algo producido por el Espíritu Santo, hermano. El Señor es el que nos limpia, pero que sea Dios, porque cualquier obra del hombre, hermano, de la carne no hereda, carne y sangre no hereda. Que conozco mucha gente vestida de religión, pero no vestida de Cristo, porque su testimonio no lo niega, su fruto lo niega. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a presentar en aquel día, hermano, delante del Señor? Para agradar al Señor en nuestra vida. Porque Pablo dice que todo lo que él hacía sin Cristo, hermano, era inmundo. El mismo Pablo lo dijo y lo dio por basura. Su enseñanza, su predicación, sus oraciones estaban llenas de lo que él llamó, hermano, basura.
¿Por qué? Porque rechazaba a Cristo, y al rechazar a Cristo rechazaba la redención. Imagínense yo aquí predicando y enseñando, y después allá en el día de juicio, en los mismos infiernos, hermano. Entonces es muy importante, hermano, que usted y yo nos demos cuenta qué es lo que nos espera en aquel día delante del Señor, en el día del juicio. Y sobre todo entendiendo de que Dios nos ha concedido a usted y a mí que nos vistamos. Nos proporcionó todo, hermano. Y para terminar, es muy importante, mire, porque nosotros, hermano, tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y con Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser sinceros con el Señor. Porque cuántas veces usted y yo nos hemos pegado, hermano, porque usted es muy religioso, nos hemos pegado de un versículo de la Biblia o de un capítulo y nos atesoramos ese capítulo. Es necesario, hermano, que nosotros seamos transparentes delante de Dios para poder que Dios haga una obra preciosa. Si nosotros no nos vaciamos, Dios no nos puede llenar. Necesario quitar de nosotros lo que no quiere Dios, porque nosotros le podemos decir: hermano, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero en aquel día veremos que todo nos faltará y que Dios nunca fue nuestro pastor. Él mismo lo dice. Hermanos, si el Señor no es mi pastor, hermano, nunca habrá aguas de reposo. Es una realidad, sino un fuego consumidor terrible. Si el Señor no es mi pastor ahora, mi Señor, si el Señor no es mi pastor, los pastos no serán delicados, porque dicen: delicados pastos me hará descansar. Y no habrá reposo, hermano, y no habrá confort para nuestra alma, hermano, sino un castigo y un juicio eterno terrible. Vamos a comenzar a ver las vestiduras de salvación ya a partir del próximo domingo, que si Dios lo permite estamos terminando esta enseñanza. Pongámonos de pie, hermanos. Nosotros, hermanos, nos congregamos porque el Señor nos va vistiendo con su palabra. Dios nos viste a través de su preciosa palabra. Pero ese vestido es necesario que nos lo pongamos. Dios nos habla y nos ponemos esa palabra y la obedecemos. Entonces la palabra comienza a vestirnos de Cristo, hermano, porque Cristo es el verbo, Él es la palabra. Es importante que nosotros escuchemos la palabra y salgamos con ese deseo, hermano, de agradarlo, de obedecerlo, de poner por obra su palabra, para que, hermano, en aquel día que nos espera, usted y yo seamos hallados vestidos y no desnudos. Yo quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Si hay alguien en este lugar que nunca ha comenzado una relación con el Señor, es con el Señor, no es con una religión. Para que Dios bendiga tu hogar, bendiga a tu esposo, tu esposa, tu familia, para que el Señor te restaure, para que el Señor te edifique. Señor tiene el poder, porque no estamos hablando de una religión, sino de un Dios todopoderoso, del Señor eterno que murió y crucificado, pero resucitó. Si tú quieres comenzar una relación con el Señor a través de su palabra, y que Él te capacite, que Él te enseñe, que Él te transforme, que Él haga una obra sobrenatural en tu vida, si quieres, haz esta oración conmigo. Si quieres, yo te guío. Y le puedes decir: Padre, yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Señor, obra tu perfecta voluntad en mi vida. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea. Espíritu Santo de Dios, convénceme cada día de pecado, de justicia y de tu juicio eterno. Señor, yo te pido perdón. Produce en mi vida ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes producir, Señor.
Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis errores, aún los que no me acuerdo. Señor, límpiame, capacítame para amarte, capacítame para obedecerte, capacítame para agradarte, capacítame para hacer tu perfecta voluntad. Señor, a partir de hoy, yo quiero ser tu hijo, tu hija, mi Señor. Haz tu voluntad en mí, mi Señor. Glorifícate en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Señor, yo quiero ver tu poder fluyendo en mí y en mi familia. Yo te doy gracias, Padre, porque yo creo que tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por mis pecados, y que en mi Cristo yo soy justificado a través de su sangre, soy perdonado, soy hecho hijo. Yo te doy gracias, Padre, te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Hermanos, este jueves va a haber una enseñanza muy especial. Algunos la vieron. Es una enseñanza muy profunda, pero maravillosa, porque no solamente le va a enseñar a usted y a mí quién es Pablo y por qué Pablo escribió todo, sino que nos va a llevar a pasajes de la palabra y nos va a enseñar unas cosas maravillosas que de pronto usted nunca había escuchado por la palabra. Así que nos edificamos el jueves, véngase, y aquí lo podemos ver porque es en audiovisual para que lo miremos. Y yo sé que mucha gente va a estar agradada porque es por la Biblia y es imposible que lo puedan debatir. Es la palabra con cosas que nunca